¿Alguna vez te has preguntado cómo los sitios web modernos logran esos diseños vibrantes y reactivos con esquinas redondeadas, sombras suaves y animaciones sin utilizar imágenes o JavaScript? CSS3 lo hace posible con sus avanzadas características. Quédate para aprender más sobre esto. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de CS3 de Duty Academy, donde comprenderás sus principales características y cómo éstas pueden ser aplicadas para mejorar visualmente un sitio web. CSS3 o hojas de estilo en cascada nivel 3 es la tercera versión de la tecnología de hojas de estilo utilizada para describir la presentación de documentos escritos en HTML y XML. Introduce una variedad de nuevas características y propiedades que permiten una mayor flexibilidad y control sobre la presentación, incluyendo efectos visuales como bordes redondeados, sombras, gradientes, transiciones y animaciones. CSS3 está diseñado para mejorar la capacidad de diseño sin tener que recurrir a técnicas adicionales como imágenes o archivos JavaScript, facilitando la creación de diseños más dinámicos y responsivos. Habiendo aprendido el concepto de qué es CSS3, el siguiente paso crucial es aprender a aplicar estos estilos a los elementos específicos de nuestras páginas. Aquí es donde entran en juego los selectores. A continuación te explicaré el papel que cumple cada uno de estos selectores. Selectores básicos. Incluyen selectores de tags o etiquetas en español, ID y clases. Los selectores de tags se utilizan para seleccionar todos los elementos de un tipo específico, como P para párrafos o H1 para encabezados de primer nivel. Los selectores de ID se utilizan para seleccionar un único elemento que tiene un atributo ID específico. Por ejemplo, header seleccionará el elemento con el ID header. Los selectores de clase seleccionan todos los elementos que tienen un atributo class específico, como .intro, que seleccionará todos los elementos con la clase intro. Selector universal. El selector universal se utiliza para aplicar estilos a todos los elementos de la plantilla HTML. Como su nombre lo indica, este hará una selección universal o global de todos los elementos y aplicará un estilo en cuestión. Por ejemplo, si dentro de este selector, el cual se indica con un asterisco, colocamos una propiedad color con el valor de rojo, todos los elementos que sean textos tomarán este color, sin importar la naturaleza de su etiqueta. Es decir, no importaría si son H1, P o spam. Selectores de atributo. Estos permiten seleccionar elementos basados en la presencia o el valor de un atributo específico. Estos selectores ofrecen una forma avanzada de dirigir estilos a elementos basándose en sus atributos y valores, proporcionando más control y flexibilidad en el diseño. Selectores combinadores. Estos permiten seleccionar elementos basados en la relación entre ellos. Los combinadores incluyen el combinador descendiente y está dado por un espacio, el combinador hijo por un mayor que, el combinador adyacente por un más y el combinador general de hermanos por un circunflejo. Estos combinadores permiten crear reglas de estilos complejas y específicas basadas en la estructura del documento HTML. Después de comprender los diferentes tipos de selectores en CSS3 y comprender cómo utilizarlos para aplicar estilos a elementos específicos, es fundamental profundizar en cómo estos estilos se aplican y gestionan en el documento. Para ello debemos entender los conceptos de cascada, herencia y especificidad. A continuación te explicaré detalladamente cada concepto. Cascada. Este se refiere al mecanismo mediante el cual las reglas de estilo se aplican a los elementos de una página web de manera ordenada y jerárquica. La cascada. Este se refiere al mecanismo mediante el cual las reglas de estilo se aplican a los elementos de una página web de manera ordenada y jerárquica. La cascada determina qué reglas se aplican cuando hay múltiples estilos que podrían afectar al mismo elemento, siguiendo un orden de prioridad que considera la especificidad de los selectores, el origen de las reglas, es decir, el estilo del navegador, del usuario o del autor, y la importancia de las declaraciones, por ejemplo, las reglas marcadas como importan. Este sistema permite que los estilos definidos más específicamente o más cerca del elemento tengan mayor prioridad, asegurando que el diseño final se ajuste a las intenciones del desarrollador. Herencia. Este se refiere al proceso mediante el cual ciertos estilos aplicados a un elemento padre se transmiten automáticamente a sus elementos hijos. No todas las propiedades de CSS son heredables, pero las que afectan al texto, como font family, color y line height, suelen ser heredadas por los elementos descendientes. La herencia permite mantener un diseño consistente y reducir la redundancia en las hojas de estilo.
ya que los desarrolladores pueden definir propiedades comunes una sola vez en un elemento contenedor y confiar en que sus hijos las adopten, simplificando así la gestión del estilo global de la página. Especificidad. Esto se refiere a un sistema que determina qué reglas de estilo se aplican a un elemento cuando hay múltiples reglas que podrían coincidir. La especificidad se calcula en función de la cantidad y tipos de selectores utilizados. Los selectores de ID tienen mayor peso que los selectores de clase, atributo y pseudoclase, que a su vez tienen mayor peso que los selectores de tipo y pseudoelemento. Cuando múltiples reglas compiten, la regla con mayor especificidad prevalece. Este mecanismo permite a los desarrolladores tener un control preciso sobre qué estilos se aplican en situaciones complejas, asegurando que los estilos más intencionales y específicos se implementen adecuadamente. CSS3 ha introducido una serie de nuevas propiedades y funcionalidades que amplían significativamente las capacidades del diseño web, permitiendo efectos visuales avanzados y un mayor control sobre la apariencia y el comportamiento de los elementos en una página. A continuación, exploraremos algunas de las más destacadas. Transiciones. Estas permiten animar cambios en las propiedades CSS de un elemento, de manera suave y gradual en lugar de instantáneas. Esto se logra especificando las propiedades a animar, la duración de la animación, el tiempo de retraso y la curva de velocidad. Por ejemplo, al cambiar el color del fondo de un botón al pasar el ratón por encima, una transición puede hacer que el cambio de color sea fluido, mejorando la experiencia del usuario y añadiendo dinamismo al diseño. Transformaciones. Permiten alterar la apariencia y la posición de los elementos en 2 o 3 dimensiones. CSS3 introduce propiedades como Transform, que incluye funciones como Rotate, que permiten rotar a los elementos, Scale, que permiten transformar la escala, Translate, trasladar, y Skew, inclinar. Estas transformaciones permiten realizar efectos visuales complejos, como rotar un elemento, cambiar su tamaño, moverlo a una nueva posición o distorsionarlo, todo sin alterar el flujo del documento. Animaciones. Estas permiten crear secuencias de cambios de estilo que se reproducen de manera continua. Utilizando la regla Keyframes, los desarrolladores pueden definir puntos claves de la animación, especificando el estado inicial y el final, así como cualquier estado intermedio. Esto permite crear efectos complejos como desvanecimientos, movimientos y transformaciones continuas, proporcionando un mayor nivel de interactividad y atractivo visual. Media Queries. Estas permiten aplicar estilos CSS de manera condicional en función de las características del dispositivo en el que se está visualizando la página, como el ancho de la pantalla, la resolución y la orientación. Esto es fundamental para el diseño responsivo, ya que permite adaptar el diseño y la disposición de los elementos para que se vean y funcionen bien en una variedad de dispositivos, desde teléfonos móviles hasta pantallas de escritorio. En conclusión, conocer las principales características de CSS3 nos ha proporcionado una comprensión profunda de cómo las nuevas funcionalidades de esta tecnología han transformado el diseño web y cómo las transiciones permiten cambios suaves y graduales en las propiedades de los elementos, mejorando la fluidez visual. Las transformaciones nos han mostrado cómo modificar la apariencia y posición de los elementos en 2 o 3 dimensiones, añadiendo dinamismo sin afectar el flujo del documento. Con las animaciones hemos visto cómo crear secuencias de cambios de estilo continuos que enriquecen la interactividad del sitio. Y finalmente, las media queries han resaltado la importancia del diseño responsivo, permitiéndonos adaptar los estilos a diferentes dispositivos y resoluciones para asegurar una experiencia óptima en cualquier plataforma. Para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que el uso de transiciones y animaciones en CSS3 puede afectar la experiencia del usuario en un sitio web tanto positiva como negativamente? Comparte tu respuesta en los comentarios y no dudes en comentar las respuestas de tus compañeros. Nos vemos en la próxima clase del curso de CS3 de Dutin Academy.